Este proyecto sobre la determinación del índice de refracción de materiales cerámicos por medio del ángulo de Brewster fue realizado en el marco del curso Física Experimental 3 por las estudiantes del pregrado de Astronomía Lizeth Serna y quien les habla, Laura Ríos. Como ya se explicó anteriormente, el objetivo de este trabajo investigativo era determinar el índice de refracción de ciertos materiales, por un lado de pisos cerámicos y por otro del agua, haciendo uso de algo diferente a la ley de Snell. En este caso se hizo uso del ángulo de Brewster y de un polarizador lineal. Sucede que los índices de refracción hoy en día han cobrado mucha importancia, principalmente en la industria, porque permiten realizar un control de calidad para determinar la pureza de un determinado material y la concentración de este en un líquido, por ejemplo. Es importante definir algunos de los conceptos abordados, como el ángulo de Brewster. El ángulo de Brewster se define como el ángulo de incidencia sobre una superficie tal que el haz de luz reflejado resulta polarizado de forma perpendicular al plano de incidencia. Es importante aclarar que el haz de luz que incide no está polarizado inicialmente, y también que este fenómeno del ángulo de Brewster ocurre únicamente cuando el ángulo de reflexión y de refracción juntos forman un ángulo de 90 grados. Teniendo esto, es muy sencillo luego hallar el índice de refracción, principalmente cuando se tiene una superficie no translúcida, y por eso fue este el método usado para hallar los índices de refracción de los pisos cerámicos. Para cumplir nuestro objetivo, procedimos entonces a utilizar los siguientes materiales: una fuente de luz LED, una cámara, un polarizador, cinta métrica, transportador, dos baldosas de cerámica y un recipiente lleno de agua. El procedimiento fue entonces el siguiente: se hizo incidir el haz de luz sobre la superficie a la cual se le deseaba calcular el índice de refracción con diferentes ángulos de incidencia. Así, la cámara también se fue variando dependiendo el ángulo de incidencia. Con las fotografías obtenidas haciendo uso del polarizador en dirección paralela y perpendicular al plano de incidencia, pudimos determinar la intensidad lumínica para cada ángulo, para cada dirección del polarizador, y comparar así cuál era justamente el ángulo correspondiente a la polarización total de la luz. De esta forma calculamos el ángulo de Brewster y con ella derivamos de este resultado el resultado del índice de refracción. Para cada uno de los ángulos se tomaron dos fotografías, variando la posición del polarizador con el objetivo de observar cuándo se daba esa mayor caída de intensidad lumínica. Realmente el método de observación de las fotografías fue muy bueno. A través de él se pudo verificar cuál era ese ángulo de Brewster para cada uno de los materiales usados, pero también por otro lado se quiso cuantificar los resultados obtenidos haciendo uso de dos programas computacionales en Python. El primero de ellos tenía como objetivo realizar una sumatoria de una determinada región, una sumatoria de las intensidades no lumínicas, para así identificar cuándo se daba esa mayor caída de esa sumatoria. Y por otro lado se quiso comparar cada una de las dos fotografías que se tomó, realizando una diferencia de las intensidades no lumínicas para mirar cuándo esa diferencia era mayor y así identificar cuál era el ángulo. Teniendo en cuenta esas gráficas obtenidas, se realizó un ajuste polinomial a ellas y con el objetivo de observar la tendencia, lo cual se pudo realizar. Pero estas gráficas no eran muy útiles para poder identificar exactamente cuál era ese ángulo de Brewster, lo cual se debe principalmente a que no se tomaron muchas medidas para muchos ángulos, porque como la luz provenía de un LED, esta se dispersaba mucho y no había mucha diferencia en la toma de una fotografía para un ángulo y otros cercanos a este. Finalmente, concluimos que el método del ángulo de Brewster para calcular índices de refracción de superficies no translúcidas es bastante eficiente, dado que con él pudimos determinar valores muy parecidos a los encontrados en literatura.
Además de esto, también pueden calcularse índices de refracción de superficies translúcidas, como fue el caso del agua, obteniendo también un valor muy cercano al esperado. El método, además, es bastante fácil de aplicar si se tienen los materiales adecuados, por lo que esto también es algo a favor del método. Además, se puede mejorar muchísimo la precisión del método si se utiliza un mayor rango de ángulos, una mayor cantidad de ángulos entre el rango establecido inicialmente, y si las fotografías se toman a una menor distancia de la superficie a la cual se le quiere calcular el índice de refracción, dado que así en las fotografías se va a hallar una mayor cantidad de datos que nos hablen sobre la intensidad lumínica y menor cantidad de datos externos que puedan introducir errores en los datos finales. Bueno, esto es todo y muchas gracias.